Le damos la bienvenida a todos nuestros amigos que nos están viendo a través de nuestra cuenta oficial de YouTube. Bienvenidos a casa. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida y si lo es, compartirlo con tus amigos, suscríbete a nuestro canal y acompañarnos en este hermoso proceso de seguir conociendo al Señor. Hoy vamos a arrancar con el primer mensaje de una serie de varios mensajes, ¿sí? Y este primer mensaje tiene que ver con la restauración espiritual. Y a lo largo de estos 40 días vamos a ir de adentro hacia afuera. No tengan miedo en responder, ¿eh? ¿Sí? Yo no muerdo todavía. Usé barbijo hace un tiempo, pero no era por las mordidas, era por el COVID. Así que cuando venga con un bozal de cuero, ahí téngame miedo. Mientras tanto, no hay mayores inconvenientes. Restauración espiritual. Quiero que entendamos esto en esta noche. Dios no viene a parchar nuestras vidas. Dios no viene a parchar nuestras vidas. ¿Qué significa esto? Cuando uno está manejando y empieza a escuchar un tuc, 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 que empieza a hacer la cubierta, uno sabe que algo pasó, evidentemente se pinchó la goma. ¿Qué hacemos? Llevamos a la gomería. Si no se rompió por completo la cubierta, ¿qué se hace? Se parcha, ¿sí? ¿Alguna vez alguien vio parchar una cubierta? ¿Sí? Seguramente quienes tienen auto en algún momento de su vida se van a enfrentar a esa realidad. Todavía no nos pasó y espero que no nos pase. Pero eso es algo común que pasa. Entonces, a esa misma cubierta se la vuelve a utilizar, con la diferencia de que se le pone al lado de adentro un parche con pegamento para que no salga el aire. Pero nuestras vidas en ningún momento se pincharon como para que se vuelva a reutilizar. Con el pecado y con la naturaleza pecaminosa de nuestra vida, esta goma, podríamos decir, esta cubierta, se rompió por completo. Cada persona que tiene en su corazón una naturaleza de pecado está totalmente quebrada. Y usted no me va a dejar mentir, si se le cae un vaso al piso de vidrio, un vaso de vidrio, si se cae esta copa de vidrio al piso, yo puedo agarrar los pedazos, puedo agarrar un pegamento, pegar las partes, pero ¿puedo volver a utilizar ese vaso? No. Respondan, no hay problema. No puedo volver a utilizar ese vaso. ¿Por qué? Lógicamente porque por más que le pegue todas las partes puede chorrear agua, puedo cortarme, corro el peligro de lastimarme. Y toda persona que solamente en la vida pasa parchándose es como un vaso que se quebró y trata de unir partes, pero lo único que hace es lastimar. Por eso es que necesitamos en este tiempo que Dios restaure, pero no a la manera del mundo, que es parchando, sino a la manera de Dios, rompiendo todo y volviendo a ser de cero una nueva copa. Y yo en este tiempo quiero que el Señor haga de mí una nueva copa, que pueda ser útil en sus manos. Quiero que vayamos juntos al Salmo capítulo 80, versículo 3, si tiene su Biblia. Salmo 80, versículo 3. Salmo 80, versículo 3. Ahí si quieren prender las luces acá. Salmo 80, versículo 3. Lo voy a estar leyendo en la versión NBI. El pueblo de Israel le dice al Señor: restáuranos, oh Dios, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos. El llamado del pueblo de Israel al Señor era: restáuranos, vuelve a construir, a sanar, vuelve a hacer nuevas las cosas, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. ¿Qué significaba resplandecer tu rostro sobre nosotros? Al igual que esta bendición sacerdotal que dice: el Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida y ponga en tu vida paz, que a veces lo utilizo. ¿Qué significaba esto? De que la presencia de Dios sea tan cercana a nosotros que nos alumbre. Ese era el deseo del pueblo, que Dios esté tan cerca de ellos que su presencia los alumbre. Por eso decía: Señor, restáuranos y sálvanos. Según el diccionario, restauración es renovar, arreglar, reparar, recobrar, volver a poner algo en condición. Pero yo me pregunto, ¿qué significa tener una restauración espiritual? Como le dije al principio, no se trata de simplemente arreglar algo o reparar algo. La restauración espiritual de parte de Dios viene pura y exclusivamente a quitar de nosotros todo lo que era anteriormente y volver a construir lo que Él quiere. Por eso que a lo largo de estos 40 días, cuando vamos a hablar de restauración,
No vamos a hablar de una mera restauración que podemos hacer con la ayuda de otras personas. Esto se trata de lo que Dios puede hacer, y el único que es capaz de hacerlo es Dios. Y yo quiero compartirte en esta noche 3 aspectos de la restauración espiritual. 3 aspectos. Vamos a ir de adentro hacia afuera. 3 aspectos importantes. Así que si trajiste un anotador, tu celular para anotar este tipo de cosas, de todos modos el miércoles vamos a volver a profundizar. Pero quiero que te grabes esto. En primer lugar, la restauración espiritual es interna. La restauración espiritual es interna. Y de este punto quiero pasarme en varios elementos que quiero compartirte en esta noche. En primer lugar, la restauración espiritual que es interna significa que implica más que solo cambios externos. La restauración espiritual es interna porque implica más que solo cambios externos. Muchas personas se esfuerzan por dar una imagen correcta siguiendo ciertas normas, pero en su interior se encuentran vacías. Muchos cristianos pasan toda su vida fingiendo una espiritualidad que no es real. Y muchos no lo hacen por maldad, ni siquiera lo hacen intencionalmente. Simplemente lo hacemos porque hemos pensado, o la religión organizada nos ha enseñado, que si nosotros mostramos ciertas cosas, es porque estamos bien. Entonces, si nos comportamos de determinada manera, si hacemos ciertas cosas, es porque todo está bien. Y vamos al ejemplo de los fariseos, que muchas veces lo hemos compartido. Los fariseos eran personas que eran religiosamente correctas. Si había gente que hacía bien todas las cosas, eran los fariseos. Eran los maestros de la ley. Era la gente que uno miraría y admiraría con todo el corazón. Uno podría mirarlo y decir, yo cuando sea grande quiero ser como este hombre. Porque era gente erudita. Pero cuando Jesús se para frente a ellos, usa de las expresiones más terroríficas que yo creo que ningún pastor en este siglo XXI se animaría a decirle a nadie. Y le dijo, muchachos, ustedes son sepulcros blanqueados. ¿Qué significa sepulcros blanqueados? De alguna manera le estaba diciendo, ustedes son como tumbas, que por fuera están muy bien decoradas, están limpias. Tienen tumbas de mármol, con una linda foto, todo en bronce, hermoso, muchas flores, un parquizado hermoso. Son hermosos por fuera, pero por dentro no son más que un cuerpo descomponiéndose. Por fuera están mostrando algo que parece ser perfecto y lindo, y como una meta a alcanzar. ¿Cuántas veces nos hemos sentido de otros cristianos como chiquitos? Bueno, yo me siento chiquito al lado de todo el mundo, pero hablando espiritualmente. ¿Cuántas veces hemos visto a una persona, a un pastor, a un líder, a un referente cristiano, y hemos sentido que nunca en nuestra vida podríamos llegar a ese lugar? Cuando la única diferencia que tenemos con esa persona es el nombre, el ADN, el apellido y nada más. Pero porque la religión durante mucho tiempo nos ha hecho pensar o creer que lo más importante era lo que mostrábamos afuera. Y nuestro juicio de valor pasa por lo que vemos afuera. Por eso muchas veces nos esforzamos por la imagen que estamos mostrando, pero nos olvidamos de un interior que está totalmente vacío y, como Jesús le decía a los fariseos, está pudriéndose. Y algo que está muerto está podrido. Algo que está muerto no puede vivir, no tiene vida. Es solamente fachadas. Cuando nosotros juzgamos a los demás por cómo se visten, por lo que hacen, por lo que no hacen, independientemente de que sea dentro o fuera de la iglesia, estamos mirando con la mentalidad del fariseo de la época de Jesús. Cuando yo juzgo al otro, acorde a lo que hizo, vivió, experimentó, se viste o cómo es, sea cristiano o no sea cristiano, mi mentalidad es una mentalidad de fariseo. Porque solamente estoy viendo lo exterior. ¿Qué pensaron los hermanos de David cuando lo eligieron a David? El menor de todos, pastorcito de ovejas allá en el fondo, sucio por las ovejas y por las vacas. ¿Qué habrán pensado cuando lo ungieron a David como rey? Cuando David no tenía ninguna de las características de un rey de la época. No era grande, no era el mayor de los hermanos, no tenía la aptitud física para ir a la guerra. Pobre David. Y Dios miró su corazón.
Por eso es que Dios no está mirando lo de afuera. Y si nosotros no podemos verlo de adentro, es porque no estamos teniendo los ojos de Cristo. Porque cuando tengo los ojos de Cristo, yo veo el corazón de la gente. Y no lo de afuera. Sí, hay gente que quizás afuera no muestra lo más agradable, pero eso ya no es asunto mío. El asunto es mi corazón y cómo yo estoy viendo a la gente, porque como veo a la gente, habla más de mí que de la gente. ¿Me van siguiendo? Lo externo debe ser un reflejo del interno, pero muchas veces lo externo no está reflejando lo interno. Muchas veces lo que nosotros hacemos de lengua para afuera y de casa para afuera es una cosa, pero dentro no. Y lo interno tiene que reflejar lo externo, tiene que ser una consecuencia. Uno puede hacer cosas buenas, pero tener un interior vacío y lejos de Cristo. Para ser restaurados necesitamos ir a la raíz del problema y no solo tratar los efectos o las consecuencias. Cuando hay una enfermedad, de nada sirve a los médicos tratar con el síntoma. El síntoma está hablando que hay una enfermedad. Por eso si yo en mi vida ando susceptible por todas las cosas que hacen los demás, por lo que me dijeron, por lo que no me dijeron, y eso todo me afecta. Si yo estoy constantemente viviendo ese tipo de cuestiones, eso es solamente un síntoma de algo que está faltando en mi corazón. Por eso es que en todos los que estamos acá, llamémonos pastor, apóstol, arcángel, sumo pontífice, papa o el término que querramos ponernos en esta humanidad y en este mundo, todos necesitamos que Cristo restaure nuestra vida espiritual. Todos. Y esto es un proceso. No se llega un momento de decir hasta acá estoy, ya estoy bien. Es un proceso que dura toda la vida. Por eso implica más que solo cambios externos. Otra cosa de la restauración espiritual que es interna es que nuestro interior necesita ser cuidado. Vos y yo necesitamos cuidar nuestro interior. Esto requiere tiempo, requiere buenos hábitos, requiere perseverancia. Necesitamos cuidar nuestro interior, requiere decisiones radicales. Romanos 12:9. ¿Quién me quiere acompañar? Romanos 12:9. Romanos 12:9 dice algo tremendo. Yo tengo la versión NTV. Dice, no finjan amar a los demás. No finjan. Ámenlos de verdad. Y la segunda parte del versículo dice, aborrezcan lo malo y aférrense a lo bueno. Aborrezcan lo malo y aférrense a lo bueno. En Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y si vamos unos capítulos anteriores de ese versículo, responde la pregunta que podría surgir, bueno, ¿pero qué es temor al Señor? Y dice explícito en Proverbios, el temor al Señor es aborrecer el pecado. ¿Querés ser sabio? Aborrecer el pecado. Y es que cuando Cristo está en nuestra vida, aborrecer el pecado no es una cosa que tengo que forzarla. Empieza a surgir naturalmente. Por eso es importante ver cuáles son nuestros hábitos. No podemos pretender una restauración espiritual si sigo enamorado de las cadenas que me han atado durante tantos años. Mucha gente está enamorada de las cadenas porque se han frustrado de dar batalla, porque no han entendido que quien ganaba la victoria es Cristo y no ellos. Y mucha gente ve a Cristo como un sustituto. O se ve el concepto de sustituto. ¿Qué es un sustituto? Una persona que ocupa el lugar de otro. Entonces, mi vida espiritual es Cristo y lo otro. Cristo y mi adicción. Cristo y mis hábitos perjudiciales. Hábitos hablo de lo natural, alimenticio, etcétera. Pero también hablo de lo espiritual. Necesitamos cuidar nuestro interior. ¿Sí? Necesita ser cuidado. Otro punto importante, que nuestro interior necesita ser chequeado. Vamos al Salmo 139 en esta noche. Salmo 139, muy conocido este pasaje. Versículo 23 y 24. Miren lo que le dice el salmista. Esto es tremendo, tremendo como el salmista lo expresa y le dice al Señor esto, que yo creo que nunca he hecho una oración tan sincera como el salmista.
Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Qué pasaría si en esta noche empezáramos a poner en la pantalla lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros acá? Los pensamientos. ¿Qué pasaría? Seguramente todos saldríamos horrorizados, porque todos nosotros tenemos un corazón que tiene sus tentaciones. Tenemos pensamientos que constantemente están buscando ir del lado contrario. Pero el salmista le dice al Señor, vení a mi corazón, examínalo. Pero no solamente ahí, conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. ¿Cuánto nos hemos avergonzado de nuestros pensamientos a veces? De lo que pensamos sobre determinadas personas. Pensamientos que me inquietan. Y los pensamientos que nos inquietan no solamente tienen que ver con aquellos que nos quitan la paz, que nos preocupan. Tienen que ver con aquellos pensamientos que no corresponden al Señor y que inquietan nuestra vida espiritual. Pero dice en el versículo 24, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Si alguien viene y les dice, esta actitud que tuviste me ofendió, ¿qué solemos hacer nosotros? ¿O qué es lo que corresponde al menos? ¿Sí? Bueno, si esto te ofendió, te pido perdón. Pero qué diferente es cuando Dios nos empieza a marcar lo que a Él le ofende. Porque si una persona es ofendida por mí y me lo dice, yo le digo, perdóname por lo que te hice, voy a tratar de cambiar esta actitud. Pero si Dios nos dice lo que a Él le ofende, Satanás, inmundo, fuera, diablo, ahora. ¿Por qué? Porque nos confronta con nuestra realidad. Y de pronto nuestras estructuras mentales de tantos años, por ejemplo, dentro de la iglesia, quizás le están ofendiendo al Señor, pero no, eso es Satanás. Si viene esa convicción de pecado, no, eso fuera, Satanás. Cuando el Señor nos empieza a marcar lo que a Él le ofende, toda nuestra naturaleza se ve sacudida. Y son pocos los que están dispuestos a decir, Señor, decime aquello que te ofende para que eso sea transformado. Por eso es que no hay ninguna restauración espiritual si no permitís que Cristo te muestre aquello que aunque parece bueno, para Él no lo es. Porque que sea bueno no significa que sea lo que Dios quiere. ¿Me van siguiendo? Por eso es importante entender esto, que nuestra restauración espiritual es interna, implica más que solo cambios externos. Necesitamos ser chequeados por el Señor, necesitamos cuidar lo que hay dentro nuestro, y nuestro interior tiene que ser nuestra prioridad. Mateo 6:33, vamos a buscar bastantes versículos. Mateo 6:33 dice algo impactante. ¿Por qué nuestro interior tiene que ser nuestra prioridad? Porque influye en todo nuestro ser. Si estamos, por ejemplo, bien con Dios, es más fácil construir relaciones interpersonales sanas. Si estamos bien con el Señor, muchas cosas en nuestro exterior empiezan a tener un ritmo diferente. Dice en Mateo 6:33, dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. En otra versión, busquen el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Entonces, vos te preguntás, ¿por qué todavía sigo teniendo problemas con mi familia, con mis amigos, con determinadas personas? Más que ver las actitudes del otro, sería importante ver en mi interior cuánto del Señor hay. Porque cuando empiezo a llenarme de la presencia de Dios y yo soy intencional en buscar primer lugar su presencia, todo lo demás es añadido. El Señor añade. El Señor añade bendiciones, el Señor añade relaciones, el Señor añade buenas amistades, el Señor añade. Pero es importante que nuestro interior sea inundado por la presencia del Señor. Porque en Él, si cuidamos esa presencia en nuestra vida, empezamos a desarrollar el propósito de Él con nosotros, todo empieza a tener sentido. Y porque invertir en nuestra vida interior es invertir en la eternidad. Escucha esto. Invertir en nuestra vida interior espiritual es invertir en la eternidad. Muchos de nosotros invertimos más en el servicio
que en lo que está pasando interiormente. Lo externo es pasajero, pero lo interno, que es espiritual, es eterno. La pregunta para vos y para mí: ¿estamos generando aquello que es eterno? ¿Estamos generando tesoros en el cielo o tesoros en la tierra? Porque una vez que nos morimos, todo tesoro en la tierra tiene su fecha de vencimiento. Ahora la pregunta es: invertir en el Señor es que Cristo cada día sea revelado con más fuerza a mi vida. Segundo punto, hablamos de que la restauración espiritual es interna. Segundo punto, la restauración espiritual es sobrenatural. ¿Qué es algo sobrenatural? Algo que va más allá de lo natural. Algo que no se puede explicar de manera natural, de manera científica, de manera tangible, porque va mucho más allá, está por encima de lo natural. ¿Por qué? ¿Por qué la restauración espiritual es sobrenatural? Porque no se basa en nuestra autosuficiencia, sino en el poder de Dios. No puede ser realizada sin la presencia de Dios. Vos y yo podemos ir a psicólogos y de hecho nos va a ayudar. Podemos ir con personas, podemos hablar con el pastor, tener consejería, podemos hablar con un hermano y eso va a ayudar a algún aspecto. Pero el único que puede generar una transformación, una restauración completa, es la presencia del Señor. Por eso es sobrenatural. Nos hemos esforzado tanto por generar algo cuando en realidad nosotros no teníamos que hacer nada. Era el Señor quien hacía la obra. Era el Señor quien hacía la obra. Por eso las ciencias humanas pueden brindarnos mucha ayuda para conocer al hombre y darnos herramientas para afrontar problemáticas, pero solo Dios puede traer cambios profundos a la vida de las personas. Por eso es sobrenatural, porque solo Dios puede perdonarnos y librarnos del pecado. Hablábamos de que la restauración del Señor no tiene que ver solamente con cambiar un área de mi vida. Tiene que ver con derrumbar todo, quitar mi vieja naturaleza y traer la naturaleza de Cristo. Por eso es que solamente el Señor puede perdonarnos y librarnos del pecado. Mi servicio no me libra del pecado. Mi servicio no genera un perdón de pecados en mi vida. Las veces que yo vengo a la iglesia no me perdona los pecados. Las veces que yo publique versículos no me perdona mis pecados. Las veces que el pastor me ore no perdona mis pecados. Solamente el Señor. No hay otro intermediario. Y es bíblico. Es sobrenatural porque solo Dios puede sanar nuestra alma de heridas profundas. Y no te estoy hablando de heridas superficiales como fulano y tal habló mal de mí. Hay cosas en la vida que nos han lastimado de tal manera que hoy seguimos sangrando aún si pasaron 10, 15, 20 años. Personas que me lastimaron de manera verbal, de manera psicológica, de manera sexual, de manera física. Circunstancias que me dolieron, pero solamente el Señor tiene el poder sobrenatural para poder abarcar toda nuestra vida y traer una sanidad completa. Y es sobrenatural porque solo Dios puede transformar nuestro ser para que vivamos la vida abundante que preparó para nosotros. Juan 10:10 dice lo siguiente. Juan capítulo 10, versículo 10. Dice: el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Pero mi propósito es darle una vida plena y abundante. Ahora, ¿cómo yo puedo vivir una vida plena y abundante? Permitiéndole que el buen pastor me pastoree. Y el buen pastor es Jesucristo. Yo le dije una oportunidad hace un tiempito atrás: prepárense porque les voy a fallar. Soy humano. Y yo estoy preparado porque sé que en algún momento me van a fallar. Somos humanos. Y corremos el riesgo. Ojalá nunca pase, pero es una realidad. Ahora, el buen pastor es el único que no falla. Es el único que sabe guiar con exactitud a los verdes pastos. El único que puede traer vida abundante a nuestras vidas es Cristo. Por eso es importante que entendamos que si nuestra vida queremos que sea plena, necesitamos inevitablemente que sea Cristo quien sea nuestro pastor. Y algo interesante que en la palabra dice que el pastor oye, las ovejas oyen al pastor y lo siguen. ¿Por qué estamos esperando todo el tiempo que Cristo venga a nosotros?
órenme, predíquenme, díganme, abrácenme. Las ovejas conocen la voz del buen pastor y van. Por eso es importante que vos y yo aprendamos a conocer la voz del Señor, para que sea su voz la que nos dirija a esa vida plena y abundante. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y tercer y último punto de la restauración espiritual es que la restauración espiritual es intencional. ¿Por qué? Es intencional porque está enfocada en un propósito. Nosotros no queremos ser restaurados porque sí nada más. Hay un propósito, hay un objetivo. Y los objetivos de la restauración en primer lugar es reenfocar. Necesitamos volver a nuestro propósito y diseño original. Vos y yo necesitamos volver para lo cual Dios nos creó. Adán y Eva fueron creados bajo un diseño único y original, que fue corrompido por el pecado. Por eso esa naturaleza adánica, es decir, de Adán, la hemos heredado. Vos y yo hemos traído de nuestro nacimiento esa naturaleza corrompida por el pecado. Y es ahí donde Cristo entra en juego y nos dice: ya la naturaleza adánica no va a reinar, porque empieza a reinar mi naturaleza, la naturaleza de Cristo. Por eso vos y yo necesitamos ser restaurados. ¿Para qué? Para que el Señor restaure en nosotros su diseño, sus sueños, sus propósitos. Dice la palabra que Jesucristo es el arquitecto. Y muchas veces nosotros queremos que el Señor bendiga un diseño que lo hemos creado nosotros. Pero cualquier diseño que hayamos creado nosotros va a estar construido sobre la arena y se va a caer. Nuestro diseño de vida será una mansión gigante, pero no tendrá bases, no tendrá buenas fundaciones, porque la fundación nunca fue Cristo. Así que no importa cuánto construyamos en esta vida, si Cristo no es la base, nuestra casa se cae, nuestra familia se cae, nuestro matrimonio se cae, todo nuestro entorno se cae si Cristo no es la base. Ahora, si Cristo es la base, estaremos seguros que nuestra casa estará construida sobre la roca, y la roca no se mueve. Por eso la pregunta es: ¿cómo estás construyendo tu vida? ¿Bajo qué diseños? ¿Te pusiste vos a sentarte y a diseñar tu propio destino? ¿O le dijiste: Señor, yo quiero tu diseño, tu sueño, tu plan, porque sé que es mucho mejor que el mío? De hecho lo es. Por eso el objetivo de ser restaurados es para reenfocarnos en los planos que tiene el arquitecto por excelencia y para rebosar. Somos restaurados para poder ayudar a otros. Nuestra vida tiene que reflejar esta restauración para que otros también deseen obtenerla. Hay una frase, que ahora no recuerdo el autor, pero dice: predicáis si es necesario hablar. Para nosotros predica es hablar, pero esta frase es muy interesante porque dice: predicá y si es necesario abrir tu boca. Significa que una persona que predica sin la necesidad de hablar es una persona que está rebosando de Cristo y hace que las personas del entorno quieran más de eso. Por eso es que no somos restaurados solamente para un fin común, un fin interior, para algo que yo quiero para mí. Soy restaurado para llevar la gloria de Cristo a todos lados. Sos restaurado para llevar la gloria de Cristo a tu colegio, a tu laburo, con tus clientes, donde sea que te muevas, a tu chacra, a tu negocio. Una persona llena de Cristo, rebosa de Cristo, tiene mucho para dar. Y como dice la palabra, lo que recibe de gracia da de gracia. Entonces yo recibo perdón de gracia, suelto perdón de gracia. Recibo paz de gracia, genero ambientes de paz, porque lo recibí de gracia. Recibo amor de gracia, y no es un esfuerzo amar al otro, porque lo que recibí lo estoy dando. Por eso es importante en este tiempo ver cómo está nuestra vida espiritual. A la luz de la palabra, yo necesito restauración. Pero no la restauración que viene a cubrir aspectos. No una restauración que va a ser una silla de ruedas para mí, o una muleta, sino una restauración que va a plantar la naturaleza de Cristo en mi vida
para que mi vida en Cristo sea una vida de bendición para mí y para los demás. Si Cristo no es el centro, en vano hacemos lo que hacemos. Y por último, la restauración espiritual es intencional porque demanda nuestra acción. Y es acá donde de alguna manera nosotros podemos tener parte. Pero presta atención. Nosotros no somos robots controlados por un control remoto, valga la redundancia. No somos robots. Vos y yo fuimos creados de una manera única, específica, y en este diseño el arquitecto hizo de nosotros un plano inigualable en este mundo. Pero hay decisiones que tenemos que tomar, porque Dios me creó con la capacidad de tomar decisiones. Hay decisiones que necesito tomar para poder ser restaurado. Si yo no tomo la decisión de ser intencional en buscar a Cristo, no puedo esperar que Cristo sea reflejado o me sea manifestado la persona de Cristo a mi vida. Si nunca leo la palabra, si nunca oro, si nunca tengo estos tiempos de búsqueda, de intimidad, es imposible poder vivir algo diferente si yo no hago algo diferente. Solamente el Señor trae la restauración, pero hay un paso que tenemos que dar, es una decisión. Y es intencional porque demanda pasos que Dios no puede dar por mí. ¿Sabes por qué? Porque Dios te perdona, pero no puede perdonar a otros por vos. ¿Me van siguiendo? Dios te perdona, pero Él no va a ponerse en tu lugar y va a decir, bueno, déjame a mí que yo le pido perdón a la otra persona, o perdona a la otra persona que me lastimó. Dios no puede decidir por mí dejar atrás el pecado y el pasado. Dios no puede tomar esa decisión por vos, vos la tenés que tomar. ¿Cuántos seguimos atados al pasado, a lo que pasó, a un tiempo que ya no se puede recuperar? Y no nos permite avanzar hacia los sueños y propósitos de Dios. Por eso, si hay algo que yo tengo que hacer en este tiempo, es ser intencional en buscar a Cristo. Es ser intencional en buscarlo a Él, porque solamente ahí vamos a empezar a vivir esa plenitud y esa vida abundante que el Señor nos promete en su palabra. Ahora pregunto, ¿cuántos de nosotros queremos vivir esa vida abundante? Necesitamos buscar al buen pastor. Es inevitable. Y estos mensajes no son de los más atractivos, porque mucha gente busca mensajes de milagros, señales y prodigios, de prosperidad. Pero hay una realidad bíblica que no podemos negar. Muchas iglesias se llenan de personas, se llenan de gente que está buscando panes y peces de Jesús. Pero buscar a Cristo significa una sola cosa: negarme a mí mismo, tomar la cruz y seguirlo. Y eso no cualquiera está dispuesto a hacerlo. ¿Qué es negarse? Cuando alguien te ofrece una pasta frola y vos sabés que no tenés que consumir azúcar. No quiero eso. Negarse es decir que no. Entonces, ¿qué significa negarnos a nosotros mismos? Lo dijo Jesús, no lo digo yo, así que no me agarren a mí a la salida después. ¿Qué significa negarnos a nosotros mismos? Decirnos que no a nosotros. ¿Para qué? Para que Cristo viva, crezca. Menguar significa negarme a mí mismo, decir, ya no importa lo que yo quiero. Matías sale de escena, los sueños de Matías salen de escena, los pensamientos, los deseos, las intenciones, aunque cuestan, salen de escena, porque lo importante es que ya no vivo yo, que Cristo vive en mí. Y solamente ahí las cosas viejas pasan. Solamente ahí. Este es un tiempo para que nuestra restauración espiritual tenga que ver con volver a Cristo. No volver a una reunión, no volver a una acción, a un servicio, volver a Cristo. Fuera de Él nada tenemos. Por eso, en esta noche, a quienes nos están viendo a través de YouTube, invitarlos a esto. Entender estas tres cosas que son importantes para nuestras vidas. La restauración espiritual es interna, es sobrenatural, es intencional. Es tiempo que empieces a vivir vos y yo una vida con Cristo. Es mi deseo que a través de este mensaje el Señor te bendiga, el Señor revele a su Hijo cada día y ponga en tu vida paz.